Hay otro concepto muy importante en corriente alterna que es la impedancia. La impedancia es la oposición total que presenta el circuito eléctrico a la circulación de la corriente alterna a través de él. Bueno, y acá van a intervenir los distintos elementos que componen el circuito, las resistencias, las reactancias inductivas y capacitivas, y asociación, por ejemplo, resistencia, capacidad y reactancia inductiva. ¿eh? Todo eso va a componer la impedancia eléctrica que cumple con la ley de Ohm para circuitos de corriente alterna. En lugar de considerar la resistencia eléctrica únicamente como en un circuito de continua, ahora tenemos que tener en cuenta también la impedancia, ¿eh? que considera resistencias más reactancias inductivas y capacitivas. Entonces es una expresión compleja que tiene una parte real, que es la resistencia eléctrica, y una parte imaginaria, que es la reactancia. Esta sería la expresión de la impedancia eléctrica, que se representa con la letra Z, se mide en ohm también, porque es una posición al pasaje de la corriente alterna por el circuito, y tiene la componente real, que es la resistencia eléctrica que disipa potencia, y este operador complejo que en realidad lo que hace es poner a 90 grados, digamos, con respecto a la resistencia en un gráfico de impedancias, las reactancias, ya sea inductiva o capacitiva o combinación de ambas. Este es un operador que sirve para eso, ¿no? Para rotar 90 grados con respecto a las componentes resistivas, las componentes reactivas, en un gráfico de impedancias. Bueno, muy bien. Veamos la aplicación de este concepto de impedancia eléctrica a distintos tipos de circuitos. Primero, de corriente alterna, ¿no? Por supuesto. Primero, un circuito resistivo puro, donde vemos que por la ley de Ohm, ahora vamos a tener que la corriente es igual a la tensión alterna sobre la impedancia eléctrica. Esto es general, se cumple para cualquier circuito de alterna. La impedancia va a ser esta expresión, ¿no es cierto? R más el operador J por las componentes reactivas, por la reactancia. En este caso, la reactancia vale 0, porque es un circuito resistivo puro. No hay efectos inductivos ni capacitivos. Entonces la corriente va a valer directamente la tensión sobre la resistencia, como en un circuito de continua, ¿no es cierto? Lo que pasa que es un circuito alimentado con una corriente alterna. Bueno, si representamos nuestro circuito eléctrico, ahora va a ser de este tipo. Esta es una fuente de corriente alterna que tiene una tensión instantánea que vale B máximo por seno de omega t, o sea, B máximo por seno de 2pi por la frecuencia. Y acá tenemos la resistencia, por acá va a circular
una corriente por este circuito y la caída sobre la resistencia que llamamos VR. Acá te representamos IR y BR en función del tiempo. Estas son corrientes alternas. Esta sería la caída de tensión sobre la resistencia y esta la corriente que está circulando. Como ven, están en fase, se dice, porque no están desfasadas una con respecto a otra. O sea que inician las dos juntas, ¿no es cierto? Al tiempo cero, las dos tienen valor cero y las dos tienen valor máximo coincidente. O se dice que el circuito resistivo, la corriente y la tensión están en fase. ¿Qué quiere decir eso? Que los vectores, en este caso es una representación vectorial en corriente alterna, ¿no es cierto? Los vectores que representan a la corriente y la caída sobre la resistencia, o sea, la tensión sobre la resistencia, coinciden, son vectores coincidentes, y por eso se dice que están en fase. Estos vectores en la representación vectorial giran con velocidad angular omega, o sea, 2pi por la frecuencia, en este sentido, por una convención, y entonces, cuando yo voy girando estos vectores, se va generando estas dos sinusoides, ¿no es cierto? Ustedes piensen que esta tensión y esta corriente son variables, ¿no? En el tiempo, no son constantes. Entonces, esta es la representación que cuando yo giro estos dos vectores a esta velocidad omega, como estas tensión y corriente son variables, se van a generar estas sinusoides, y que están en fase. En el circuito resistivo, la corriente y la tensión alterna están en fase. Bueno, veamos un circuito inductivo puro. Bueno, por ley de Ohm siempre la corriente va a ser la tensión sobre la impedancia eléctrica. La impedancia eléctrica en este caso va a ser R más JX, expresión general, pero la reactancia vale 2pi f por la inductancia, ¿no? Es la reactancia inductiva que ya estuvimos estudiando. Y la corriente vale B sobre la resistencia, que vale 0, pues inductivo puro, se supone que no tiene resistencia, es un caso teórico, ¿no es cierto? Y entonces sería B sobre JXL, ¿no? Y me queda B sobre J2πfl. Este número complejo J, lo que hace es girar los vectores 90 grados. Ahora vamos a ver de la tensión con respecto a la corriente. Es un operador que tiene esa función. Bien, entonces acá dibujamos nuestro circuito, la inductancia, la tensión sobre la inductancia va a circular en una corriente que llamamos I sub L, instantánea, ¿no es cierto? La corriente va a ir variando en el tiempo, y esto está alimentado por una fuente de corriente alterna que tiene esta característica, un B máximo por seno omega t. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá ya no están en fase la corriente y la tensión que circulan por este circuito, sino que ocurre este fenómeno. Yo tengo la tensión que va aumentando, la caída de tensión sobre el inductor va aumentando de 0 a un valor máximo. Y por el efecto inductivo se va a generar una corriente que se va a oponer a ese aumento de tensión. Entonces la corriente va a tener sentido contrario al aumento de tensión, va a ser negativa.
y va a ser máxima cuando la tensión sea cero, ¿no es cierto? Pues va a tratar de evitar que caiga la tensión a cero. Ese es el efecto de la inductancia, el efecto inductivo. Entonces, cuando llega máximo a la tensión, la corriente se hace cero. Y acá podemos ver que la corriente y la tensión, la corriente que circula por la bobina y la tensión, la caída de tensión sobre la bobina, están desfasadas 90 grados. Eso es lo que hace el operador J, ¿no? Desfasar, al multiplicar por J se desfasan los vectores 90 grados, ¿no es cierto? De la componente inductiva, o sea, la caída inductiva sobre esta bobina con respecto a la corriente. Y esto gira en este sentido, ¿no es cierto?, con velocidad 2pi por f, velocidad angular, ¿no? Si voy girando esto, se va a generar estas sinusoides, ¿no? Porque estos valores son variables en el tiempo, tienen una variación senoidal cada una. Entonces, acá se ve que la tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente. O sea que va a aparecer primero la tensión y después la corriente. ¿Ven? Si empezamos acá de cero, la tensión queda en máximo y a 90 grados, perdón, la corriente llega al máximo acá y la tensión vale cero. Hay un desfasaje de 90 grados entre la tensión y la corriente. Ese es el efecto inductivo que genera ese desfasaje entre la tensión y la corriente. Acá hay una regla mnemotécnica para acordarse cuál es el desfasaje para un circuito inductivo entre la tensión y la corriente. Entre el vector que representa la tensión y el vector que representa la corriente. ¿Se acuerdan de Luis? Luis sería L, que es inductancia, U, I. O sea, primero está U y después I. O sea, que la corriente adelanta 90 grados para un circuito inductivo puro con respecto a la corriente. Bueno, si tenemos ahora una combinación de inductancia, inductancia y resistencia, o sea, tenemos una bobina y una resistencia, entonces vamos a tener estos gráficos, ¿no? Podemos representar la caída sobre la resistencia, que es la que vimos, ¿no es cierto? La tensión y la corriente que circula por este circuito, que va a ser I ahora, y va a estar regulada por esta resistencia, por la reactancia inductiva, va a estar la caída de tensión en la resistencia y la corriente en fase. ¿Ven? Acá se ve. Pero la caída acá en la inductancia va a estar a 90 grados con respecto a la tensión, adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Y acá podemos ver la representación de todo, ¿no? Sería esto, la corriente en la resistencia, la caída en la resistencia y la caída en el inductor. Y la corriente, que es única, ¿no? Si el circuito serie, circula la misma corriente por el inductor y por la resistencia. Muy bien. Veamos el circuito capacitivo puro. Bueno, en este caso por ley de Ohm, siempre la corriente es la tensión sobre la impedancia eléctrica. La impedancia tiene las dos componentes, la real, que es la resistiva, y en este caso la imaginaria, que es la capacitiva, y en este caso la reactancia capacitiva es negativa, vale 1 sobre 2pi fc. Esto por efecto del capacitor que genera un desfasaje entre la tensión y la corriente,
pero que ahora es inverso que el del inductor. Bueno, y acá entonces, en definitiva, la corriente va a ser B sobre 1 sobre menos 2πfc, y acá este operador menos J hace que la corriente esté invertida con respecto a la corriente inductiva, ¿no es cierto? O sea, va a estar en sentido contrario con respecto a la corriente inductiva en un circuito inductivo puro. Ahora vamos a ver un poco eso. Bueno, acá tenemos entonces, como siempre, nuestra fuente de alterna que alimenta el circuito, la caída sobre el capacitor, la corriente que va a circular por este circuito, que es capacitivo puro, y ven acá lo que les decía, ¿ven? Se invierte ahora la caída de tensión sobre el capacitor. Antes iba para arriba el inductor, ahora va para abajo. ¿Y por qué ocurre este fenómeno? Bueno, porque ahora, cuando nosotros, si suponemos que el capacitor está totalmente descargado, cuando conectamos este capacitor al circuito, ¿qué pasa? Está descargado, o sea, tiene tensión cero y es como un cortocircuito. Va a haber una corriente máxima de carga, que va a estar regulada por la reactancia de este capacitor, si suponemos que no tiene ninguna resistencia, ¿no?, el circuito. Entonces va a circular una corriente máxima, y esa corriente máxima se va reduciendo a medida que aumenta la carga, o sea que el capacitor se va cargando a la tensión máxima. ¿Ven? Acá la corriente se va a cero, pero ahora se invierte el sentido de corriente, pues alterna, y entonces ¿qué pasa? Si invierto el sentido acá en el capacitor se empieza a descargar, y la tensión en bornes del capacitor, o sea, sobre el capacitor, empieza a caer ahora, ¿ven? Cae hasta que llega a cero, y el ciclo se repite acá, ¿no es cierto? Se vuelve a cargar el capacitor, y después se descarga nuevamente. Entonces ven qué pasa, que la corriente ahora adelanta 90 grados, la corriente capacitiva, con respecto a la tensión. Y por eso ahora los vectores están así. Si yo giro esto en este sentido, va a pasar primero la corriente y después la tensión. Y este va a ser un circuito capacitivo donde la corriente adelanta con respecto a la tensión. Y acá hay otra regla mnemotécnica: ciudad, ¿se acuerdan de ciudad? C, capacitor, U, C capacitor, I es la corriente, U es la tensión, ciudad, y adelanta con respecto a la tensión. Bueno, este sería entonces un circuito capacitivo puro. Bueno, y acá tenemos los ángulos de fase para los tres casos que vimos, ¿no? O sea, en el circuito resistivo puro, la tensión y la corriente están en fase. En el circuito inductivo, están desfasados 90 grados, pero la tensión adelanta con respecto a la corriente. Y en el circuito capacitivo, están desfasados 90 grados, pero la corriente adelanta con respecto a la tensión. Por eso tenemos el operador menos J, que hace esto. J hace el desfasaje a 90 grados, de la tensión con respecto a la corriente, y menos J hace el desfasaje en menos 90 grados, ¿no? O sea que esta reactancia capacitiva y la reactancia inductiva son contrarias. Una se opone a la otra. Porque una produce caída de tensión. Porque esta es la corriente por la reactancia, ¿no? O sea que la reactancia va a tener también esta componente, ¿no? Este sentido y esta dirección.
hacia abajo. Bueno, muy bien. Y acá podemos ver un circuito donde podemos cambiar los componentes, alimentado con alterno, un voltímetro y un amperímetro, ¿no es cierto? Y acá tenemos un resistor puro. Ven que están en fase, los vectores giran y a medida que van girando van generando estas sinusoides, como les comentaba, porque estos son vectores que varían instantáneamente en el tiempo. Se representa el valor eficaz acá, ¿no es cierto? Pero realmente van a generar estas sinusoides. Si ahora cambio por un circuito inductivo, ¿ven? Bueno, acá tenemos todavía resistivo. Acá cambio por inductivo, ven que ya no coinciden la tensión y la corriente. Una está en máximo y otra está en cero. ¿Ven? Están desfasadas 90 grados. O sea, la tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Y si es capacitivo, ocurre lo inverso. ¿Ven? Y ahí ven cómo se mueven los voltímetros ya desfasados, ¿no? Porque hay un desfasaje entre la tensión y la corriente. Muy bien. Bueno, acá tenemos un gráfico de impedancia, cómo se representa la impedancia. Acuérdense que la impedancia tenía la componente real que se representa en el eje real y la componente imaginaria que es J por X, el vector J es el que hace que el vector, la reactancia inductiva gire, ¿no es cierto? En este caso 90 grados. Acá tenemos una reactancia inductiva y una resistencia. Y entonces esto se suma vectorialmente. Los circuitos de alterna, como están desfasados, la tensión y la corriente se suman vectorialmente. La caída de tensión sobre la resistencia y sobre el inductor. Y me va a quedar que esta es la resultante de la impedancia. Donde este Z es el módulo de Z, el valor absoluto de Z, este es el ángulo de fase entre Z y la resistencia, que sería entre la corriente y la corriente va a coincidir con la resistencia, porque no está desfasada, y la tensión total del circuito va a coincidir con Z. Este sería el desfasaje entre la tensión y la corriente de este circuito que tiene componentes resistivas y componentes inductivas acá. Y este es el ángulo de fase entre tensión y corriente. El ángulo de fase se puede calcular como arco tangente de XL, que esta sería XL acá, sobre la resistencia. Ese arco tangente es opuesto sobre adyacente, ¿no es cierto? De este ángulo, y ahí se calcula. Y ese es el ángulo de fase de Z, que también va a coincidir con el ángulo de fase entre la tensión y la corriente. Bueno, veamos distintos casos y hagamos el gráfico de impedancias. Acá tenemos una resistencia pura. ¿Cómo sería el gráfico? Directamente Z, módulo Z va a ser igual a R, y acá representamos R, únicamente, que es la única componente que tenemos, que coincide en el eje real, tiene el valor acá R, y el ángulo de fase vale 0. Muy sencillo, este gráfico de impedancia. Veamos uno ahora, un circuito RL serie. Tiene una resistencia y un inductor y una fuente alterna que alimenta este circuito. ¿Cuál va a ser la impedancia en este caso? El módulo de impedancia es la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. Que esto sale de acá, ¿no es cierto? XL cuadrado más R cuadrado me va a dar esta Z cuadrado, este triángulo acá, triángulo rectángulo. Entonces Z va a ser la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado. Y acá
la resistencia coincide con el eje real. Esta es la reactancia inductiva que sabemos que está en este eje, ¿no es cierto? Porque la tensión adelanta con respecto a la corriente, y este va a ser la composición vectorial que me va a dar la impedancia y su ángulo phi, que puedo calcularlo, ¿no es cierto? También con la fórmula que vimos. Y el módulo de z vale la raíz cuadrada de r cuadrado más xl cuadrado, ¿eh? Como vimos. Bueno, veamos un circuito RC, un circuito que tiene una resistencia de 10 ohms y un capacitor de 25 microfaradios y se alimenta con una fuente de tensión alterna, con estas características. Bueno, acá va a ser igual, la impedancia es R cuadrado más XC cuadrado, la resistencia más reactancia capacitiva, este es el módulo de Z, y representamos, ahora sabemos que XC va para abajo, ¿no? Porque la corriente que coincidiría, ¿no es cierto?, con este eje y la tensión están desfasadas 90 grados, pero la corriente adelanta con respecto a la tensión. Entonces, en este caso, el gráfico va a ser de este tipo. O sea, como ven, la reactancia capacitiva y la inductiva tienen sentidos opuestos. O sea que en un circuito que tenga capacitores e inductores se van a restar las capacitancias.